¿Por qué en España a la derecha le encanta tanto el centralismo? ¿Qué La obsesión tiene centralización. con la Ujú. centralización? Y mira que lo he hablado con muchísima gente que se cree o habla que son liberales, pero es que les encanta que España sea controlada pues por un ente omnipresente, o como un tótem. Es ¿Usted qué opina? extraño porque acostumbra a ser al revés. El jacobinismo, por ejemplo, que es la ideología que nace la izquierda moderna, ¿no? Es una ideología centralista e igualitaria, precisamente. El centralismo es para que, digamos, que todos los ciudadanos tengan lo mismo, hablen el mismo idioma, tengan las mismas costumbres, tengan las mismas ideas constitucionales o políticas, que estén sometidos a las mismas leyes, y etcétera, sin tener en cuenta fueros o costumbres propias del sitio, ¿no? En cambio, la derecha siempre fue la lucha de las derechas clásicas en todo el mundo, excepto en España. Es al revés, es una lucha por conservar por las tradiciones locales, conservar la propia historia, conservar lenguas o culturas propias, ¿no? Eso es lo propio de la derecha, ¿no? Y una razonable descentralización, precisamente por temor Exacto. al poder. En cambio, yo creo que en España hay muchas explicaciones. Yo creo que fue culpa de Cánovas en buena medida. Porque, La por derecha en ejemplo, España eran los carlistas, tendrían sus defectos, pero eran súper anti partidarios de la descentralización, partidarios de los fueros. Creo que sí, yo hoy creo que Rothbard decía que la gran aportación de la teoría política hispana fue el carlismo, el tradicionalismo, ¿no? La idea de que donde hay un fuero, el fuero, no entra otro tipo de ley. El fuero protege la ley local, ¿no? Eso llevaba automáticamente a una gran descentralización. No se extraña, por ejemplo, que los nacionalismos hispanos deriven de una forma o de otra del carlismo. En el gallego le pasó, creo que al catalán también, y creo que en parte al vasco también, en sus orígenes. Pues evolucionaron en otras vías, ¿no? En cambio, la izquierda siempre fue jacobina. Los liberales hispanos siempre ujú, fueron jacobinos, porque el liberalismo español bebe de las ideas de la Revolución Francesa. Francesa. ¿No? Digamos, de hecho, las constituciones liberales españolas aunque tienen bastante influencia de las constituciones francesas revolucionarias, ¿no? porque en Suiza es todo lo contrario. Quiere decir, los que quieren siempre hacer una ¿cómo es la palabra? Bueno, igualar a todos con el tema Armonizar. armonizar es la izquierda. Quiere decir, los que siempre se oponen es más. Por ejemplo, aquí la derecha, que es la que gobierna actualmente en Suiza, hubo una historia que hace un par de años. No sé si usted sabe que aquí en Suiza es legal el porte de armas. Es como Estados Unidos, se pueden tener armas en casa. Entonces, a raíz de los atentados que hubo en el año 2016 en París, se empezaron a poner bastante duros con el tema de las armas en Suiza. Entonces se hizo un referéndum porque el gobierno en ese momento estaba a punto de bajar o quitar un poco lo que es la normativa, o sea, limitar un poco la libertad de movimiento, el tema de las armas en Suiza, porque había una amenaza por parte de la Unión Europea que si no hacían eso los echaban de la EFTA, los echaban incluso del Tratado de Schengen. Sí, Entonces, la misma derecha suiza estaba a punto, iba a acatar la ley. sí. Pero la sociedad civil, como usted sabe aquí, tenemos referéndums, tenemos democracia directa. El mismo partido de derecha más conservadora, el SVP, hizo un referéndum que al final lo perdieron, pero casi lo gana. O sea, la mitad de la población estaba dispuesta a perder libertad a nivel de movimiento de capitales y de personas, lo que es tratado de Schengen y la EFTA, con tal de que no hubiese ningún tipo de sumisión por parte de las directrices de la Unión Europea porque ellos consideran que vulneraba lo que es un derecho fundamental de ellos, que es bien. ¿Entiende un poco lo que quiero decirle? Y yo quiero decir que, por ejemplo, la derecha siempre fue, las derechas clásicas, el pensamiento de derecha clásica, era un pensamiento pues, partidario de la descentralización, partidario a unidades políticas pequeñas o que el poder esté cerca de los ciudadanos. Es una idea también que deriva de la Iglesia Católica, ¿no? La subsidiariedad. Y esa es la idea clásica, que al conservador no le molesta la diversidad. Lo que estábamos hablando antes, de que la izquierda jacobina, al valorar tanto la igualdad, pues efectivamente quiere una igualdad fiscal. Efectivamente, efectivamente. No quiere que haya leyes distintas entre los distintos territorios. Quiere que todos tengan la misma ley, los mismos impuestos de sucesiones, los mismos IVAs, las mismas cosas digamos, que no se puede experimentar, que no se pueda vivir de acuerdo, digamos, con las propias costumbres, sino que tienes que adaptarte a los demás. Y eso lo copió, eso es unas ideas que tenía el liberalismo. El liberalismo, por ejemplo, en España, pues en Francia el jacobinismo eliminó los antiguos reinos.
o los antiguos parlamentos regionales. En España los liberales también hicieron algo parecido, ¿no? Sí, 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 Eran sí. provincias, que eran instituciones nuevas, pero digamos, para centralizar el país. ¿Qué pasa? Después, cuando Cano vas a hacer la síntesis liberal conservadora, yo creo que cojo lo peor de De los dos. cada, de No cada lo caso. mejor de los dos, pero cojo lo peor de los dos. ¿Qué, ¿No? qué, qué ventaja ve usted en la descentralización con La respecto a la... competencia. La competencia. Competencia fiscal. Esto lo vemos cada día en Suiza. Y la, Cada día. y la innovación. Si yo tengo tengo mi pequeño ámbito de decisión. Yo me equivoco, pues me equivoco yo solo. Si lo hago bien, me imitan. Es así de simple. Y está siempre creando, inventando cosas. Es que esto es un tema que ya hablé muchas veces de él, pero Sí, por sí. ejemplo, por ejemplo, hay un francés que se llama David Cossandey. Es muy interesante, el secreto del occidente, ¿no? Entonces, pero pues, Eric Jones, un británico, otro francés que se llama Jean Bachelet, etcétera, que explica estas cosas. Que mira, el éxito de Europa es el no haber estado nunca unida políticamente. Porque los males o los daños o las políticas equivocadas siempre se circunscribían a un territorio solo. En cambio, si algo funcionaba bien, por ejemplo, cuando el capitalismo no aparece en toda Europa, a veces aparece en unos sitios concretos de Europa. Como eso triunfa, pues lo copian los demás países. Sí, Lo que sí, no sí. funcionaba lo abandonaron. Por ejemplo, es el ejemplo que se pone, es que me gusta a mí poner siempre, ¿no? Que del emperador, creo que fue el emperador Tiberio, que vino un inventor con un nuevo tipo de cristal, con una nueva máquina, no me acuerdo exactamente lo que era. Bueno, pues le dijo que había esta innovación para si podía hacerse. Y Tiberio no solo se lo prohibió, sino que ejecutó al inventor y destruyó las máquinas porque decía que quitaba trabajo, ¿no? Es un argumento típico, ¿no? Sí, lo dicen mucho. El problema es que el emperador Tiberio pudo hacerlo en todo el Imperio Romano. O sea, pudo frenar la innovación en un espacio territorial enorme, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a China. China, en cuanto se unificó, empezó también a hacer ese tipo de políticas, prohibió el comercio, etcétera, con el exterior, y se lo pudo imponer y condenó a la pobreza durante muchos siglos a ese tipo de cosas porque no se innovaba. En cambio, en Europa siempre estaba innovando. En Europa, por ejemplo, era muy difícil la censura. Porque si no, el rey de aquí puede censurar. El de allá no. Por ejemplo, la moneda es más sana cuando hay muchos estados. Sí, Son totalmente. pequeños. Porque tú tienes un microestado, tienes un estado pequeño, tú no puedes decir que voy a emitir papel moneda. Totalmente. Cojo el del lado. Sí, sí. Esto es lo Pero que se está claro, viendo con las criptos. al lado no te lo quieren. Pero si tienes un estado muy grande, una de las cosas que hicieron los chinos al unificarse fue poner el papel moneda, porque la gente no estaba circunscrita, no podía escapar. Entonces, siempre tiene un montón de ventajas, tienes pluralidades, puedes, como se dice ahora, votar con los pies. Si tu conde o tu duque o tu rey era muy tal, pues te podías mudar sin gran costo, ni cultural ni personal al ducado de al lado, etcétera. Tienes un montón de ventaja. Y esa pluralidad, son algunos teóricos. Salió un libro muy bueno ahora que Seidel, Escape from Roma, el escape de Roma, que es un libro fantástico. Dice que lo mejor que le pasó al Imperio Romano fue desaparecer. ¿Ah, sí? Lo dice así tal cual al principio del libro. Es un libro precioso. Precisamente de esa ruptura del Imperio Romano fue como floreció Europa. Claro. Pero bueno, hubo también muchos años de decadencia. La Edad Media. Sí, pero por lo mejor, no, es lo que nos ven. A mí, ¿Sí? a mí me gusta estudiar las épocas oscuras. Porque cuando son tan oscuras es por algo, ¿no? Quieren ocultarlo, lo quieren ocultar. Es que algo pasa de eso. Dice que la Edad Media es una edad horrible y tal. El Renacimiento fue una maravilla. El Renacimiento volvió el tráfico de esclavos. Fue cuando volvieron las quemas de brujas, cuando volvieron las guerras de religión. Cuando entonces, Jacob Burckhardt, que está en Suiza, la cultura del Renacimiento en Italia. Es un libro. Fue profesor, no sé qué sociedad de Suiza, en Basilea, en Berna, no estoy hablando de memoria, no sé. Sé que fue, bueno, en Zurich, no sé dónde fue exactamente. Sé que fue profesor en Suiza, Burkhardt. La cultura del Renacimiento, ¿qué tal? Es un libro contra el Renacimiento, precisamente. Es como cuando se crean los estados modernos, cuando se crean todas estas cosas que se nos venden como ilustradas, modernas y el Renacimiento, frente a aquella barbarie supuesta de la Edad Media. La Edad Media, cuanto más alta sea, cuanto más antigua sea, yo creo que merece la pena ser investigada. Porque en aquellos tiempos no había Estado. De hecho, por ejemplo, Roger Collins, por ejemplo, cuando habla
de la España en la Alta Edad Media, que las figuras de poder de Estado en España a gran escala no aparecen hasta el siglo VIII o IX. Es decir, la gente antes vivía casi sin Estado, ¿no? Luego, por ejemplo, murallas como las de Lugo, que pintaban una muralla de Lugo en tiempos del Imperio Romano. Supuestamente no había supuestamente paz y orden, ¿no? Sí, sí. No, el Estado romano no controlaba nada, controlaba unas ciudades y nada más. La gente vivía como vivía antes, vivía sin Estado, por eso tenía que defenderse con murallas de los vagaudas o de las poblaciones locales de la zona, ¿no? Pero eso no se nos cuenta. ¿Y aquella gente cómo hacía? Mira, se las hablaron. Nosotros tenemos los reyes suevos, ¿no? Invadieron. Una, Si no, una por un motivo, mire, faltan 3 o 4, no se sabe cuántos son. ¿Ni por qué? Porque no había quien lo escribiera. No debía haber ni corte. O sea, no debía haber nadie que anotara ni siquiera los nombres de los reyes. Fíjese que no se conocen ni los nombres. Cuando de cualquier sátrapa se conoce todo su vida y milagro. Porque no debía haber institución encargada de copiarlos. Esa cosa que se las aplica a la arquitectura, había que aplicarlas también. Sí, ¿no? sí.